Muy buenos días, perdón, muy buenas tardes, señoritas y con Víctor. Vamos a realizar el desarrollo de esta unidad temática número 3 a través de este medio, dadas las circunstancias que son de su conocimiento. Bien, esta unidad temática titula Educación Productiva y el análisis de la realidad. ¿En qué consiste? Eh, si bien hemos visto que existe al interior de nuestro sistema educativo normativa de carácter general y también específica, una de las políticas en las que se está profundizando dentro del modelo educativo es la educación productiva, ¿ya? Eh, y vamos a ahondar un tanto, ¿no? En esta tercera unidad temática. ¿En qué consiste la unidad productiva? Tenemos acá el sumario, son 4 puntos. Ya el primero, economía política para la vida, potencialidades y vocaciones productivas, educación emprendedora, ¿no? Donde vamos a ver algunos conceptos básicos, ya relacionados siempre a la educación productiva. Y el último, que es más importante, nos hace referencia a la elaboración y ejecución de proyectos productivos, ¿no? Entonces vamos a puntualizar este último punto porque vamos a tener un producto en esta unidad temática que va a ser la elaboración por grupos de trabajo, ya los grupos que ya tenemos o podemos conformar otros, ya cada grupo va a elaborar un proyecto socioproductivo, perdón, un proyecto productivo, ya a partir de las orientaciones que les vamos a dar ahora, ¿no? Por este medio. Entonces les pido atención en los 3 primeros puntos, ¿no? Donde estos conceptos iniciales van a ser importantes. Comenzamos. El 3.1, enfoques del modelo educativo sociocomunitario productivo. Ustedes saben que nuestro modelo educativo tiene 4 enfoques. Bueno, en la última actualización curricular se habla de algunos más, pero básicamente son estos, ¿no? El enfoque descolonizador, integral holístico, comunitario y productivo. Quiere decir que dentro de la organización curricular, dentro de la dinamización y concretización curricular, no debemos de perder de vista este carácter, ¿no? Que todo lo que tenemos que hacer tiene que tener una naturaleza de orden productiva, ¿ya? Y es por eso que relacionamos, ¿no? Todo lo que hacemos a fin de que siempre exista un producto, ¿ya? Pero el modelo educativo también parte, ustedes recordarán, de 4 realidades a las que responde. Entonces, una de estas realidades, ¿no? Y sobre la cual estamos trabajando, ¿no? En esto de una economía política para la vida, es la condición de dependencia económica, ¿no? Que tiene nuestro país. Nosotros, Bolivia, somos un país económicamente dependiente, ¿verdad? Entonces, es por eso de que vamos a entender esta propuesta de economía política para la vida, ya a fin de responder esta realidad que tenemos como sociedad. Entonces, ¿qué es la economía política? Es una ciencia, en realidad es una rama del conocimiento humano que es muy interesante poder entender ya para situarnos en lo que queremos hacer. Y vamos a partir desde la teoría. Ya, bueno, aquí les presento al autor, ¿no? Ya desde el siglo XVIII, que este señor que se llama Adam Smith, inglés, ¿no? Lanza un libro, ¿no? Que titula La riqueza de las naciones. Entonces, este señor es considerado como el padre de la economía política, ¿no? Como el fundador del pensamiento económico liberal, ¿no? Es decir, a partir de sus ideas se construye esto que se llama el liberalismo, ¿no? El liberalismo económico. ¿Ya? Entonces esta obra es fundamental, ¿no? Para este tipo de pensamiento, que bueno, es la base, ¿no? En lo ideológico que ha generado, ¿no? Que muchas naciones, muchas potencias en la actualidad, pues, surjan como tal, ¿no? A partir del manejo de la economía bajo estos principios de la economía liberal, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los principales postulados? Puesto que desarrollar esta teoría sería pues muy largo, ¿no? Y vamos a sintetizar en cosas muy específicas, ¿ya? En lo más
relevante de esta propuesta. La economía política, la economía de libre mercado, ¿no? Postula de que se tiene que eliminar el proteccionismo. Se entiende el proteccionismo, ¿no? El rol que puede jugar el Estado de controlar la sociedad, perdón, de controlar la economía de la sociedad, ¿no? Podemos decir que un Estado es proteccionista cuando controla, por ejemplo, de que en su país no existan importaciones, ¿no? Y prefiera que, pues, más bien sean las exportaciones, es decir, ellos tienen que producir y no tienen que entrar con productos económicos, etcétera, de afuera, ¿no? Protege su economía primero al interior, ¿no? Entonces, este tipo de medidas económicas se conocen como proteccionismo y van en contra, ¿no? De los postulados del liberalismo económico. La economía debe seguir un recorrido natural, dice. Cualquier intervención del Estado obstruye este recorrido. Ya, entonces, el Estado no tendría que meterse en economía, ¿no? Sino solamente el Estado tiene la obligación de garantizar que existan las condiciones, qué sé yo, legales, materiales, de infraestructura, etcétera, para quienes hacen economía, ¿no? Para quienes invierten capitales, para quienes generan el flujo económico, pues puedan realizar estas actividades, ¿no? La economía es una ciencia, por lo tanto, se rige por leyes propias, ¿no? Puesto que las personas, los seres humanos, tendríamos una tendencia, una tendencia natural hacia el lucro, ¿no? Y existe también en la sociedad una necesidad de la libre competencia, ¿no? Existe la ley de la oferta y la demanda para fijar los precios. Entonces, estas son leyes propias de la economía, ¿ya? Dentro de este enfoque de la economía política. A ver, algunos otros postulados, ¿no? de la economía política, ¿no? Expresados en el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. El trabajo y la producción son las principales fuentes de la riqueza, ¿ya? La industria y el comercio son la base de la economía. La división del trabajo es esencial, ¿no? Es decir, para que exista producción, ¿no? de bienes de consumo, ¿no? Obviamente habrá quienes tienen que hacer distintos tipos de trabajo, ¿no? En esa cadena productiva, y eso se llama división del trabajo, ¿no? Eh, un postulado principal también es de que la propiedad privada es fundamental para la existencia del lucro, ¿no? Se tiene que reconocer dentro de la economía liberal, ¿no? La propiedad privada, y es algo muy importante, ¿no? El Estado no debe intervenir en la vida social y económica. Sus funciones se deben de limitar a la defensa exterior, la administración de justicia, la protección de la propiedad privada y funciones subsidiarias, ¿no? Como la educación, ¿no? Quién sabe, algo de salud, ¿no? Donde no exista la iniciativa privada, ¿no? Ahora, si existe iniciativa privada, tampoco el Estado tendría que intervenir, ¿ya? Quizás resulte esto un poco contradictorio, ¿no? En comparación de todo lo que se ve y se propone en el modelo educativo comunitario, pero es parte, ¿no? Y de cierta manera, porque el enfoque productivo promueve eso, ¿no? De que exista producción, porque solamente la producción es lo que ha de generar riqueza, ¿no? Entonces, de una u otra forma, nuestra sociedad, nuestro Estado plurinacional, también se enmarca en estos postulados. Eh, a ver, pasamos al siguiente punto, potencialidades y vocaciones productivas. Les estoy dejando solamente el concepto, ¿ya? Vocación productiva es la aptitud, capacidad o características que pueda tener una región, un municipio, incluso una persona, ¿no? Para el desarrollo de su vocación, ¿ya? Es decir, es esa ventaja que pueda tener esta persona, esta región, este municipio, ya para producir determinados bienes o servicios con costos más bajos, ¿no? Comparados con el resto, ¿ya? No solamente relacionado esto a los recursos naturales, sino al territorio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es de que estos recursos que tenemos, a los que podemos acceder de forma más económica, ¿ya? Adquieren valor, ¿no? Y permiten ser más competitivos, es decir, generar precios más económicos que puedan
ser comercializados y de esta forma generar, ¿no?, bienestar en la gente que produce. A ver, para dar un ejemplo, Oruro, ¿no?, tiene vocaciones, por ejemplo, en el aspecto turístico, ¿no? Porque Oruro es, bueno, capital del folclore boliviano, tiene mucha cultura, etcétera. Entonces podríamos señalar que tiene vocaciones en este aspecto, ¿no? En cuanto a las potencialidades, ¿no? Las potencialidades, ¿no?, se refieren ya a esas características particulares, ¿no?, que se establecen en esa relación productiva del hombre, específicamente con la naturaleza, ¿ya? Y esto generalmente se relaciona con el uso de la tierra, ¿ya? Aunque esto no es determinante, ¿no? No solamente podemos hablar de potencialidades productivas con el uso de la tierra, pero generalmente es eso, porque potencialidad se refiere directamente a la relación con nuestra naturaleza. Entonces, surge la expresión uso potencial de la tierra, ¿no?, en términos de productividad agropecuaria y forestal. Ya, a ver, en este concepto que tiene que ver con el uso óptimo ya y máximo de los recursos que nos da el medio ambiente, la tierra, pues podemos señalar que existen estas condiciones, ¿no?, ambientales para generar, ¿no?, economía en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, nuestro departamento de Oruro tiene determinadas potencialidades, ¿no?, que ha de ser, por ejemplo, se me ocurre, la ganadería en lo que son los camellos, ¿no? No podemos hablar de ganado vacuno en nuestro departamento porque nuestras condiciones naturales no lo permiten, ¿no? Quizás en algún sector, pero no es nuestra potencialidad, ¿no? Criar vacas, no, sino ha de ser la crianza del ganado camélido. Asimismo, en lo que es la agricultura, ¿no? ¿Cómo vamos a ser, en qué somos competitivos los orureños, ¿no? Por decir, en la quina, ¿no?, que es un producto apto para las condiciones de nuestra naturaleza. Entonces, esa es nuestra potencialidad, a diferencia de, se me ocurre, Tarija, ¿no?, que su potencialidad es ser la uva, ¿verdad? Entonces, a eso se llama potencialidad, ¿no?, a las condiciones, a la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. 3.3, educación emprendedora. ¿De qué hablamos o para qué nos va a servir la educación emprendedora, ¿no? Es un carácter, un principio que se maneja dentro del modelo educativo sociocomunitario productivo, especialmente en lo que ya habíamos hablado también en el anterior tema, que es el bachillerato técnico humanístico, que como política de Estado pretende, ¿no?, generar ya bachilleres con ciertas habilidades. Entonces, en las distintas especialidades del bachillerato técnico humanístico, se lleva esto que es la educación emprendedora, porque nosotros como individuos debiéramos tener ese sentido, ¿no?, de poder entender la importancia, ¿no?, de generar emprendimientos en algún momento de nuestra vida, ya sea de forma individual, también existen emprendimientos familiares y emprendimientos comunitarios, ¿no?, socioambientales, ¿ya? Eh, ¿Cómo se realiza esto, no? Recuperando saberes, conocimientos, experiencias, articulando estos saberes, conocimientos con nuestras vocaciones, potencialidades que tengamos eh, en nuestras regiones, aplicando la dialéctica práctica, teoría práctica, ¿no?, en la producción y, ¿por qué no?, en la industrialización, en coordinación con sectores privados, comunitarios, cooperativos, ya todo esto apuntando a la reactivación económica del Estado, ¿no? Donde las y los participantes aplican conocimientos pluriversales en la vida y para la vida en armonía con la madre tierra y el cosmos. Entonces, un concepto general de lo que vamos a entender como emprendimiento comunitario como un carácter necesario, ¿no?, para avanzar en lo que es la educación productiva. Ya entonces, todos deberíamos tener un tanto de este sentido, ¿no? Porque algo que se critica mucho y como tal vez algo que la educación está fallando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos bachilleres, por ejemplo? No todos queremos, todos pretenden ingresar a la universidad, a carreras que están orientadas simplemente a la prestación de servicios, ¿no? De servicios profesionales, ¿no? Queremos ser abogados, médicos, profesores, militares, policías,
ya economistas, pero nadie, o muy pocos, ¿no? Tienen una vocación hacia producir. La riqueza no se genera solamente prestando servicios. Imagínense, no todos vamos a prestar servicios. Alguien tiene que producir bienes de consumo, ¿ya? Porque ahí está la generación de la riqueza, ¿no? Y eso lo afirma los postulados de la economía política que veíamos hace un momento. Entonces, es lo que se pretende, ¿no? En este apartado, que se pueda entender, ¿no? Que si nosotros queremos eh, cambiar, quién sabe, nuestra calidad de vida, generar mayores ingresos, ¿no? No necesariamente vamos a esperar un sueldo, ¿no? Tener un trabajo fijo, sino que la riqueza se puede generar de otras maneras. Entonces vamos a ir a el punto 4, ya les decía, es lo más importante, porque de aquí se genera una tarea, ¿no? Esperemos de que podamos realizarlo incluso dentro del aula, ¿ya? Y a la conclusión de este tiempo que tenemos, ¿no? Lo podemos ya concluir. Porque no es mucho, ¿no? No vamos a hacer un trabajo amplio, sino lo vamos a hacer con los puntos más importantes. Ya, entonces, les voy a dejar aquí el material, pues son varias diapositivas que nos van a servir para orientarnos en este trabajo, ¿no? Pero al final vamos a encontrar las que más nos interesan y dónde están los puntos que vamos a abarcar. Como les digo, son solamente ideas, vamos a proyectar algo que no vamos a aplicar, ¿no? No vamos a llegar a aplicar, solamente es una proyección y obviamente orientada al nivel para el cual ustedes se están formando. Es decir, vamos a elaborar un proyecto productivo, ¿no? Que podemos relacionarlo con las unidades educativas donde ustedes están realizando su práctica, ¿no? Vamos a imaginar que dentro de lo que voy a hacer al año en la unidad educativa donde voy a trabajar, entonces puedo implementar un proyecto productivo. ¿Por qué no? Entonces, imaginaremos, soñaremos un poco, visualizaremos algún proyecto que podamos implementar en nuestra unidad educativa durante la siguiente gestión, ¿no? Obviamente, repito, es solo una proyección y vamos a trabajar en equipo. Siempre se parte de un diagnóstico, porque es la herramienta inicial, ¿no? Para ver, a ver qué posibilidades tiene, ¿no? Nuestra realidad productiva. Entonces, a ver, acá hay un mensaje en Guarizata, ¿no? En la propuesta de Carlos Salazar Mostajo, en el libro Guarizata Mía, ¿no? Nos hace una reflexión, ¿no? De que la producción, ¿no? Es básica, ¿no? Entonces, tiene que ser parte del aprendizaje, ¿no? No solamente es el aprendizaje teórico, ¿no? Sino que tiene que haber producción para responder a las necesidades sociales. Eh, a ver, ¿qué más podemos decir? Eh, para poder elaborar y ejecutar proyectos productivos, ¿no? Es necesario hacer una lectura primero de nuestra realidad, nuestras posibilidades y nuestra realidad productiva, ¿no? Entonces, el diagnóstico se constituye en una herramienta para comprender el movimiento de la cadena productiva, ya dar lectura del mercado, ¿no? Para poder reproducirla. Entonces, bueno, miren, como es un tanto complejo lo que les voy a decir, les voy a dar estas dos opciones, ¿no? Podríamos realizar el proyecto productivo para sus unidades educativas, ¿no? Pero si gustan, ¿no? Si creen que pueda ser más fácil o mejor, podemos hacer también un proyecto productivo para implementar en la SFEM, para implementar con nuestros compañeros, quién sabe, ¿no? Y por ahí surgen otras ideas. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Ya obviamente lo vamos a poner en los datos referenciales cuando hagamos nuestro proyecto. Entonces, ¿qué implica hacer esta lectura del mercado, no? Es decir, ¿cómo está funcionando la economía en mi entorno? ¿Ya? ¿Cómo se está moviendo? No solamente el entorno, ¿no? Sino el mercado global. ¿Quiénes están participando del mercado? ¿Quiénes monopolizan el mercado? ¿Qué tipo de relaciones existen entre los actores del mercado, no? Entonces, son varias preguntas que nos van a servir para hacer esta lectura del mercado que nos rodea, ¿ya? Que se aplican estas preguntas a nuestro entorno, ¿no? Las cuales nos van a permitir reflexionar, por ejemplo, en nuestra ciudad, qué mercados, ferias, centros comerciales conocemos, existen, qué tipo de productos se ofertan en estos mercados. Estos productos serán nacionales, extranjeros, ¿ya? ¿Qué podemos afirmar sobre la procedencia de estos productos, no?
son mejores, ¿no? ¿No? Las marcas de origen internacional serán mejores que las marcas de origen boliviano, ¿no? ¿Por qué los productos de marca tienen mayor aceptación en la subjetividad de las personas, ¿no? ¿Por qué las personas prefieren comprar un producto de marca, ¿ya? ¿Cómo los productos importados o marcas corporativas afectan a la economía nacional? Sin duda hay una afectación, ¿eh? Entonces, miren, en base a estas preguntas podemos reflexionar y reflexionando en grupo, ¿ya? Porque eso nos va a dar idea, ¿no? De qué es lo que podemos proponer dentro de un proyecto productivo. Eh, a ver, es una imagen que nos da, ¿no? Cómo estamos inundados prácticamente de un sinfín de productos que los consumimos a diario y que en realidad surgen de 6, 7, 8 marcas, ¿no? A nivel nacional que controlan por lo menos la economía, en este caso, de productos de consumo básico. Eh, bueno, este término de necesidad, ¿no? En la sociedad de consumo, pues sí tenemos una necesidad, ¿no? Pero esta necesidad no es igual a deseo. Lo que es un tanto negativo, ¿no? De la economía actual es de que tenemos la necesidad de comprar cosas, pero que en realidad no necesitamos, sino solamente queremos. Entonces, esto es algo muy, muy discutible y hay que analizar, ¿no? ¿Realmente necesitamos todo lo que queremos comprar, todo lo que compramos? Entonces, de esa forma estamos alimentando algo que se llama el sobreconsumo o el consumismo, ¿no? Que bueno, es algo también para reflexionar cuando hablamos de educación productiva. Bueno, les dejo otras preguntas también para que vayamos generando reflexión, ¿no? Y esta reflexión obviamente nos va a servir para realizar un previo diagnóstico, ¿no? Y ahí tener ideas más claras, poder abrir más nuestra mente y generar mejores ideas para realizar un proyecto productivo, ¿no? La exigencia de elaborar un proyecto productivo nos plantea eh, que pues hagamos un análisis, ¿no? Económico, ¿ya? Y nos hacemos aquí algunas preguntas. Y estas preguntas sí ya nos van a poder ir llevando a cosas concretas. A ver, si pensamos en el contexto de nuestra ciudad, un proyecto que podríamos implementar en la SFEM, ¿no? Quién sabe, en el contexto, ¿no? En el barrio, en la zona de nuestra SFEM, ¿no? Podríamos preguntarnos qué es pertinente producir en este contexto, ¿no? ¿Qué se podría vender? ¿Ya? Porque quisiéramos producir muchas cosas, pero ¿será que nos van a comprar? ¿No? Y eso que quisiéramos producir, ¿cómo se produce? ¿Qué actores intervienen en el proceso de producción? Eso que vamos a producir, ¿cómo se inserta en el mercado? ¿No? ¿Cómo participamos en la cadena productiva de nuestra región y cómo se mueve la cadena productiva en nuestro contexto? ¿Ya? Entonces son preguntas interesantes que nos van a dar ideas claras. También hace rato me olvidé de mencionarles, todo proyecto productivo en el sistema educativo tiene que estar orientado a estas líneas que hemos visto que existen en la planificación del Estado, ¿no? Que es el Plan de Desarrollo Económico Social, y tenemos a partir de eso otros proyectos a nivel departamental, municipal, en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos un gobierno municipal que da algunas líneas de acción, ¿no? Igual el gobierno departamental, nos hablan de cultura, nos hablan de producción de esto, del otro, entonces son líneas en las cuales, una especie de cadena, ¿no? Porque todo proyecto productivo, al margen de generar riqueza, ¿no? Y condiciones para la persona que está trabajando ese proyecto, también tiene que aportar al desarrollo de la sociedad, de todo el Estado, ¿no? Entonces, no olvidemos ese aspecto.